Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Hola, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy trataremos el tema relacionado a las clásicas refinanciaciones bancarias como rescates financieros encubiertos. Les pregunto, ¿quiere usted saber qué otras alternativas de rescates financieros puede tener un empresario que atraviesa problemas de liquidez o de solvencia patrimonial? Quédate hasta el final de este video y te lo explico de manera breve y sencilla. En los episodios anteriores hemos comentado que en la antigüedad las quiebras eran consideradas simplemente un conflicto individual entre el deudor y sus acreedores. En el derecho romano primitivo, cuando un deudor caía en cesación de pago, los acreedores tenían derecho a apoderarse físicamente de su deudor, someterlo a servidumbre o venderlo como esclavo hasta recuperar sus créditos. Con el paso de los siglos, estas prácticas fueron desapareciendo. La sociedad fue comprendiendo que la insolvencia muchas veces no se produce por mala fe, por negligencia o impericia del deudor, sino por crisis económicas sistémicas, cambios en el mercado o políticas económicas inadecuadas de los gobiernos que afectan a todo el sistema económico. Por esa razón, el derecho concursal moderno universal evolucionó hacia una idea distinta: no castigar al deudor desafortunado, sino rescatar la empresa cuando sea razonablemente viable. Hoy se reconoce el llamado principio de conservación de la empresa, que busca salvar los negocios viables porque generan empleo, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo social y económico de un país. Pero junto con este principio de conservación de la empresa aparece otro principio igualmente importante. Es el principio de la corresponsabilidad social de los acreedores frente a sus deudores desafortunados. Lo anterior significa que cuando una empresa entra en crisis, sus acreedores tampoco son completamente ajenos a esta situación. Ellos participaron en la relación económica que generó el endeudamiento. Por lo tanto, el derecho moderno reconoce que en ciertas circunstancias los acreedores también deben compartir y colaborar con parte del sacrificio económico para salvar a una empresa. Sin embargo, en la práctica mercantil esto no ocurre. En muchos países, incluido en Ecuador, los acreedores pertenecientes al sistema financiero bancario, la única ayuda que frecuentemente suelen ofrecer al deudor desafortunado consiste en la clásica refinanciación de las deudas, que se limita a extender los plazos de pago. Se reprograman las cuotas y la deuda se traslada hacia el futuro. A veces esto puede ser útil cuando el problema es solo por falta temporal de liquidez. Pero cuando las empresas tienen problemas más profundos de solvencia patrimonial, la refinanciación no es solución real. En muchos casos es solamente una prolongación de la agonía empresarial, porque no existe una reducción de capital ni de los intereses. Al contrario, los intereses vencidos, devengados, muchas veces se capitalizan y comienzan a generar nuevos intereses, lo que jurídicamente se conoce como anatocismo, que está prohibido por la ley. Así, mientras el banco mejora sus indicadores de la cartera vencida e impaga al reducir las cuentas en mora,
En cambio, el deudor termina enfrentando una deuda cada vez más grande. El problema puede ser mucho más difícil cuando un deudor tiene varios acreedores impagos. Negociar refinanciaciones individuales con cada uno de ellos por separado es mucho más caro y puede resultar peligroso, pues mientras se intenta llegar a un acuerdo con un acreedor, otros pueden iniciar embargos, juicios o medidas de ejecución sobre cuentas bancarias o bienes del deudor. Por esa razón, cuando existen pluralidad de acreedores, nosotros aconsejamos tomar en cuenta que el mecanismo legal adecuado es el procedimiento concursal preventivo o voluntario que tiene como propósito que en una sola negociación colectiva alcanzar acuerdos globales de reestructuración del pasivo total, basados en herramientas como inyección de capital fresco, quitas o esperas y otras negociaciones, siempre que apunten a la conservación de la empresa. Las quitas implican condonaciones parciales de capital o intereses. Las esperas significan ampliaciones de plazos, moratorias o periodos de gracia para que la empresa pueda recuperarse. El objetivo principal del concurso preventivo es generar un concordato para salvar a la empresa y que ésta pueda seguir generando ingresos y pueda pagar sus obligaciones con su propio medio de producción. Por eso es importante que los empresarios conozcan que la refinanciación bancaria no es la única alternativa para superar las crisis financieras. Cuando las deudas se refinancian repetidamente sin realizar ajustes estructurales de la carga financiera, se genera el fenómeno jurídico conocido en el mundo empresarial universal como empresas zombies, que son compañías que continúan operando formalmente, pero cuya rentabilidad real es insuficiente para sostener su nivel de endeudamiento. Estas empresas sobreviven artificialmente gracias a sucesivas refinanciaciones, pero permanecen atrapadas en una situación de endeudamiento crónico que limita su capacidad de invertir, innovar o crecer. En lugar de rescatar las empresas, el sistema financiero termina cargándoles un potencial productivo para convertirla en un círculo vicioso para el empresario y para el sistema económico. En el próximo episodio profundizaremos el tema sobre las llamadas empresas zombies que sobreviven gracias al paradigma, entre comillas, de las refinanciaciones bancarias. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, abogado litigante con más de 40 años de experticia profesional en litigios relacionados con las quiebras e insolvencias, unas veces defendiendo a deudores desafortunados que no han podido pagar sus deudas por causas ajenas a su voluntad, y otras veces defendiendo a acreedores víctimas de deudores inescrupulosos que ocultan sus bienes, que se insolventan deliberadamente para no pagar sus deudas. Muchas gracias.